Bueno, ahora para continuar la lección es que tenemos aquí, en esa parte lista, el tipo de contenido. El tipo de contenido que va a utilizar y que es el formato de la aplicación de web es esta. La application XWW desde un formulario y el codificado desde la URL. Eso es importante tener este código para que podamos enviar las aplicaciones desde una URL desde la app Paint. Posteriormente, vamos a coger un poquito la variable acá, vamos a coger un poquito para que no se dañe el código. Aquí está el botón sí, vamos a coger un poquito el botón no para que no acumule tanto el código. El botón lo dejamos aparte, vamos a dejar aparte todos los códigos para no peñuscarlos y vamos a proceder a terminar el código del app Inventor. Listo. Ahora vamos a proceder a llenar los otros requerimientos que son el envío del formulario. Entonces para enviar el formulario, entonces vamos a utilizar el objeto web y vamos a buscar una propiedad que es de que envíe el texto. Vamos a invocar la función web enviando texto y vamos a ver qué texto se va a enviar. Luego hacemos la web y vamos a buscar la petición de envío de datos, que es este. Esta es la petición de datos. La petición de datos se envía un arreglo. ¿Por qué se envía un arreglo? Porque usted va a enviar un formulario que al cual está a enviar el valor del usuario, es decir, el campo de usuario, y el campo donde está el puntaje. Entonces vamos a crear una lista vacía. Vamos a crear una lista, que es decir, un arreglo. Y en este arreglo vamos a meter otro arreglo adicional, que son los campos de formulario que ustedes envían información, tanto los puntos, es decir, la variable Google puntos, como la variable Google usuario. Entonces, vamos a tener otra lista y duplicamos. Y vamos a pasar los parámetros de la URL. Acordemos que está pasando los parámetros de la URL, que son el ID usuario y el puntaje, que son los parámetros que hay que mandarlos a la página web. Entonces, decimos acá, decimos parámetro ID usuario, ¿cierto? Y otro parámetro es el puntaje. ¿Cierto? Las cantidades funcionan exactamente tal como está ese código. Miren. Él pasa por parámetros de usuario y puntaje. Si usted cambia de nombre, no va a funcionar. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y luego vamos a obtener el dato usuario y igual puntos. Entonces, duplicamos. Entonces, el puntaje lo tenemos de igual puntos, ¿cierto? Y hay que acordarnos que los datos de usuario, ¿cierto? Vamos a tener de un arreglo. Entonces hay que tener mucho en cuenta de dónde vamos a tener los datos del arreglo en este caso. Tenemos que recordar que nosotros creamos fue un arreglo donde dice login ok, que es la posición 1, el 1 el 1 que es el usuario que está en la posición 2 y el 50 que es la posición 3. Bien, como bien sabemos, esa variable que es un arreglo, hay que separar los arreglos y en este se encuentra la posición número 2 que es el valor de la llave principal del usuario. Entonces, vamos a proceder a disgregar esa lista. Entonces vamos a coger la opción donde dice seleccionamos el arreglo. El arreglo, como sabemos, se llama la variable global datos usuario, que es el arreglo que nosotros formamos cuando separamos las cadenas. Perdón, me equivoqué en esa parte. Vamos a tomar esto, vamos a duplicar esto. Vamos a coger la variable global datos usuario y vamos a decir que se encuentra en la posición número 2, ya que esa es la posición donde se encuentra el dato del usuario. Les voy a recordar lo siguiente.
¿Por qué es tan fundamental hacer la separación? Como bien saben, nosotros hacemos una petición para insertar datos del puntaje y vemos que está ejecutando de esta forma. Login OK, que es el campo número 1 del arreglo, el ID 1, que es el ID del usuario, y 50, que es el puntaje. Entonces hay que recordar muy bien eso. Entonces, ya tenemos particionados estos datos del usuario. Ahora, lo que vamos a hacer es que ya envíe este botón de URL y se envía la información como si fuera un formulario. Posteriormente vamos a hacer la petición o vamos a hacer la confirmación del envío de datos, es decir, si se ejecutó correctamente la consulta de la inserción de la base de datos del puntaje, o si por el contrario, si hay una falla de conexión de internet, si hay una falla de conexión de base de datos, o se ejecutó mal la consulta, entonces nos envíe un mensaje de error. Entonces, vamos a decir cuándo obtenemos una respuesta de la página web. Bien, del procedimiento de que cuando vas a recibir la petición de la página web, vamos a hacer una validación con la condicional sí, las cuales vas a preguntar si se envió la petición o se envió la petición. Entonces la primera petición es preguntar si la respuesta de la página web es el código 404, que ya conocen que la respuesta 404 es cuando la página web está caída o cuando la página web no existe. ¿Qué pasa con la página web no existe? Quiere decir que digitaron mal la URL de la página que hace petición a la base de datos, o algo peor, que le tumbaron la página o lo hackearon o le borraron el archivo a un hacker. Entonces con ese aviso nos está indicando que la página no existe. Entonces vamos a proceder a hacer la validación matemática de la respuesta del código 404. Entonces, esa es la primera validación. ¿Qué respuesta vamos a mandar? Vamos a andar diciendo que la página no existe o no hay conexión de esa página. Entonces, por eso vamos a utilizar el objeto notificador para que nos notifique el celular que hay un error de conexión o que la página no existe. Entonces vamos a coger los mensajes de alerta y que notifique la aplicación el error. Vas a hacer un texto, un bloque de texto diciendo que no hay, la página está caída, ¿cierto? O no hay página. Entonces ya la persona sabe que está pasando la aplicación o no hay conexión. Bien. Si efectivamente funciona la página, entonces vamos a hacer otra petición de la condicional. Que saber si la página devuelve una respuesta positiva o una respuesta negativa. Entonces vamos a hacer la condición else, o sea, por el contrario. Si por el contrario efectivamente responde la página, es decir, la página funciona, la página navega, la página tiene una respuesta del PHP, entonces hacemos las condicionales. Puedes ver, ahí dice la parte que obtiene respuesta, la variable respuesta del contenido de la página web. Eso nos indica que la página web no está caída y que sí está botando peticiones. Entonces vas a preguntar qué tipo de petición está volviendo, si un acierto o un error. Entonces vas a preguntar que el contenido de la respuesta que tiene la URL de la página web que nos manda de la base de datos, ¿qué mensaje nos está arrojando? En ese caso, si está mandando un mensaje que dice error login, quiere decir que está botando un error en la base de datos, o por el contrario no está ejecutando la consulta y por ende no se puede
hacer la operación de inserción de los puntajes de su juego. ¿Y qué quiere decir? Que su juego no se va a guardar. Quiere decir que sus puntajes o score no lo va a almacenar y no va a guardar sus registros de avance del juego. Entonces quiere decir que la persona que hizo la consulta de la base de datos lo ejecutó mal. Como puede ver aquí en el código PHP, ahí podemos ver que si ejecuta mal la consulta query de la base de datos MySQL, vamos a estar error diciendo el mensaje error login. Y ese no 200, hermano. Usted está haciendo mal el trabajo de base de datos. Pero si realmente ejecutó la consulta de la inserción de la base de datos de su puntaje del juego, inicia la tabla puntaje jugador con el ID del jugador, que es la llave primaria del jugador, y la campo puntaje, que es entero. Entonces quiere decir que efectivamente está guardando los avances del juego. Y eso garantiza que su juego no va a perder la vigencia como tal, porque es un sistema informático bien establecido, que establece la programación con la base de datos. Entonces, vamos a proceder la respuesta afirmativa y la respuesta negativa en la aplicación. Entonces, si hay un error, vamos a decir que vamos a mostrar un mensaje aquí que dice que no está insertando o no está funcionando la base de datos. O decimos que no se guardó ningún registro. Entonces vamos a mostrar un mensaje diciendo error al guardar la puntuación. Entonces con ese error, pues obviamente va a echar a patadas al diseñador de la base de datos o al programador. Bien, luego si no es cierto, es decir, vamos a confirmar que si devolvió correctamente el mensaje, que es el mensaje login OK. Si arroja el mensaje quiere decir que efectivamente hay inserción de la base de datos, o sea, se insertó los juegos del juego. Entonces vamos a usar un mensaje que dice que el puntaje ha sido guardado. O puede ser que el avance del juego o el escenario ha sido guardado. Entonces ya la persona ya puede notificarse que su juego no se va a perder porque se va a estar almacenado en la base de datos con su perfil de usuario. Si de pronto hay un error que de pronto no se guarda la base de datos, un error, una excepción de error, porque en el sistema siempre fallan al procesar la información, hay excepciones, es decir, que sí tiene la página web, pero no envía respuesta de error o no envía respuesta de afirmación de la petición de inserción de base de datos, hay que decir entonces que hay un error de excepción del sistema. Y de todas maneras no hay que dejar al usuario sano, sino notificar que hubo una excepción. Entonces vas a comunicar un else y vamos a decir, me está diciendo que hubo un error, ha ocurrido un error en la aplicación. Entonces es normal que ocurran excepciones y toca decir después, inténtelo más tarde. Listo, son excepciones que ocurren en el sistema. Listo. Ya teniendo la parte de guardado datos de la información, vamos a hacer las excepciones del programa como tal. Este es el menú principal. Vamos a ver qué pasa cuando hay un error. O sea, cuando ya hay una excepción muy brava. ¿Cuál es la excepción muy brava? Por ejemplo, decir, ay, se me acabó el plan de datos. Entonces, bueno, de malas. O se me cayó el wifi, de malas. Toca de mandar el aviso que se cayó el wifi. Que puede hacer nada. Bien, vamos a avisar al usuario por qué está tan de malas. Entonces, vamos a hacer una sentencia de control de validación y vamos a validar qué código está arrojando su aplicación APK. En este caso vamos a validar el número de respuesta que está arrojando su código Android. En este caso vamos a coger la variable error número, que es este. Bueno, vamos a coger variable, no me quiere coger. Obtenemos el valor de la variable, en este caso sería error numérico o error number. Si el error que está arrojando es 1103, que sí que no hay conexión a internet o no hay wifi,